Una multimillonaria finge estar en coma, pero cuando escucha la confesión de su enfermero negro, le pide matrimonio. Antes de comenzar el video, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este video. Sé que no puedes oírme, pero necesito decirte esto, susurró David, ajustando cuidadosamente los tubos de oxígeno de Isabella Thornton. Su voz temblaba por la emoción que había estado conteniendo durante semanas. Antes de conocerte, pensaba que las personas como tú eran todas iguales, frías, calculadoras, preocupadas solo por el dinero. En la cama del hospital de la suite presidencial, Isabella Thornton, de 38 años, permanecía inmóvil con los ojos cerrados y la respiración controlada. Era la directora ejecutiva más joven de las 500 empresas más grandes del mundo y había construido un imperio tecnológico que revolucionó la educación infantil a través de la inteligencia artificial accesible. Su empresa, Aurora Education, ponía tabletas educativas en manos de niños de comunidades desfavorecidas, transformando vidas una pantalla a la vez. Lo que nadie sabía era que hacía 15 días ella estaba completamente consciente, fingiendo un coma profundo mientras escuchaba cada palabra, cada conspiración, cada traición que se planeaba a su alrededor. El accidente en su jet privado no había sido ningún accidente. Alguien había saboteado los sistemas hidráulicos, e Isabella sospechaba exactamente de quién. «Pero tú eres diferente», continuó David, comprobando discretamente que estaban solos. «He descubierto que financias escuelas en comunidades desfavorecidas, que pagas la universidad a tus empleados, cosas que nunca aparecen en los medios de comunicación». Hizo una pausa y le pasó la mano suavemente por el brazo. «Te vi llorar mientras dormías cuando trajeron las noticias sobre los niños de la escuela del Bronx que recibieron las nuevas tabletas. Una multimillonaria llorando por niños que nunca ha conocido personalmente». El corazón de Isabella se aceleró, pero ella mantuvo un control perfecto de su respiración. David había notado algo que ni siquiera su propia familia percibía: su verdadera naturaleza compasiva, oculta durante años de implacable liderazgo corporativo. 3 semanas antes, durante una reunión familiar aparentemente inocente, su hermana, Clara, había insistido extrañamente en que Isabella viajara ese fin de semana en particular. «Necesitas descansar. Bella, estás trabajando demasiado», le había dicho con una preocupación falsa que ahora tenía sentido. «Si pudieras oírme», continuó David, con la voz ahora casi un susurro, «te diría que tú me enseñaste que el corazón no ve el color, no ve la cuenta bancaria, solo ve bondad. Y me enamoré de esa bondad que escondes del mundo». Isabella había descubierto poco a poco el alcance completo de la conspiración, fingiendo inconsciencia mientras escuchaba conversaciones en los pasillos. Clara había sobornado al Dr. Anderson, un neurólogo sin escrúpulos, para que declarara daños cerebrales irreversibles. Más impactante aún, su exnovio, Marcos, que había terminado la relación amistosamente 2 meses antes, trabajaba como asesor legal de Clara, planeando una compleja maniobra corporativa que transferiría el control de Aurora Education a través de un poder notarial falsificado. «Te protegeré», prometió David, ajustándole la almohada bajo la cabeza con una delicadeza que contrastaba con sus grandes y fuertes manos. «No importa lo que digan los demás médicos, no importa qué decisiones quiera tomar tu familia. Mientras yo esté aquí, nadie te hará más daño del que ya te han hecho». Fue en ese momento cuando Isabella se dio cuenta de algo extraordinario. Mientras su propia familia la traicionaba por millones de dólares, un extraño, un hombre negro de 30 años que se enfrentaba a microagresiones diarias en ese hospital de élite, estaba dispuesto a arriesgar su carrera para protegerla. David había crecido en el mismo tipo de comunidad que Isabella ayudaba en secreto. Había estudiado enfermería con una beca y no sabía que ella podía oírlo cuando le confesó sus sentimientos más profundos. «Van a intentar sacarte de la UCI mañana», murmuró David, comprobando una vez más los monitores. «Escuché la conversación en la sala de enfermeras. Tu hermana quiere trasladarte a una clínica especializada que ella ha elegido, pero hay algo que no me cuadra en todo esto». Isabella casi sonrió. David tenía instintivamente razón. La clínica especializada era, en realidad, una institución privada donde Clara podría controlar totalmente el acceso a Isabella y acelerar la declaración de incapacidad mental permanente. El plan era diabólico en su simplicidad. Con Isabella oficialmente incapacitada, Clara se haría cargo de la empresa mediante un poder notarial, vendería partes estratégicas a inversores con los que ella y Marcos ya habían negociado en secreto y se embolsaría cientos de millones. Pero lo que David tampoco sabía era que Isabella había planeado meticulosamente una venganza que haría que su familia pagara caro por la traición. Y ahora,
Tras escuchar la conmovedora confesión de un hombre que la amaba sin conocer su fortuna, ella se dio cuenta de que sus planes estaban a punto de cambiar drásticamente. Si esta improbable historia de amor entre una multimillonaria y un enfermero de los suburbios te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para descubrir cómo una confesión susurrada en el silencio de un hospital se convertiría en el giro más sorprendente que una familia de traidores jamás podría imaginar. A la mañana siguiente, Isabella oyó pasos familiares acercándose a su suite. Clara entró acompañada de Marcos, y el tono conspirador de sus voces hizo que la sangre de Isabella hirviera en sus venas. «El traslado está confirmado para mañana», anunció Clara, comprobando algo en su tableta. «El doctor Anderson ya ha firmado los documentos que declaran deterioro neurológico progresivo. En la clínica privada tendremos control total sobre las visitas y el tratamiento». Marcos se rió entre dientes, una risa que Isabella conocía bien, la misma que él solía soltar cuando cerraba contratos especialmente lucrativos. 12 años planeando esto, Clara. 12 años fingiendo que me importaba tu hermanita adicta al trabajo. Has interpretado muy bien el papel de novio enamorado, respondió Clara con sarcasmo. Casi me lo creo cuando le pediste que se casara contigo. Isabella recordó aquel día. 3 años atrás, Marcos había organizado una cena romántica en el restaurante más caro de la ciudad, con pétalos de rosa y un anillo de 2 millones. Ella había llorado de felicidad, pensando que por fin había encontrado a alguien que la quería por lo que era, no por lo que tenía. La ironía ahora la ahogaba silenciosamente. «El momento fue perfecto», continuó Marcos. «En cuanto ella firmó ese poder por precaución, por si acaso ocurría algo durante tus viajes de negocios, nuestro plan estaba completo». Ella no sospechó nada. Clara se acercó a la cama, observando a Isabella con frialdad clínica. ¿Sabes lo que más me irrita? Ella siempre se creyó tan inteligente, tan especial. La genial Isabella Thornton, revolucionando la educación mundial, se burló, imitando el tono de voz de su hermana, como si fuera mejor que todos nosotros. Isabella se obligó a permanecer inmóvil mientras Clara le ajustaba cruelmente la almohada bajo la cabeza, empujándola incómodamente. El odio en los ojos de su propia hermana era más doloroso que cualquier herida física. «Siempre ha sido así», continuó Clara, con la voz cargada del resentimiento acumulado durante décadas. «La niña prodigio que construyó un imperio a los 27 años. Papá y mamá nunca me miraban como la miraban a ella. Siempre era, ¿por qué no puedes ser más como Isabella? Oh, tu hermana nunca nos decepcionaría así». Marcos puso la mano en el hombro de Clara en un gesto falsamente consolador. «Pronto tendrás todo lo que te mereces. Aurora Education vale 4.200 millones. Incluso después de vender las partes menos rentables, nos quedarán 2.000 millones para repartirnos. Y lo mejor», sonrió maliciosamente, «es que ella nunca lo sabrá. Pasará el resto de su vida en estado vegetativo mientras yo convierto su preciada empresa en algo realmente rentable. Basta ya de tonterías como educación gratuita para comunidades desfavorecidas. Centrémonos en lo que realmente importa, los beneficios». Mientras ellos hablaban, Isabella recordó los sacrificios que había hecho para construir Aurora Education. A los 17 años había utilizado la herencia de 500.000 de sus abuelos para desarrollar el primer prototipo de tableta educativa. Dormía 4 horas por noche, programaba durante el día y estudiaba administración por la noche. A los 25, cuando la empresa se convirtió en un éxito mundial, ella podría haber ganado miles de millones, pero decidió reinvertir el 80% de los beneficios en programas de educación gratuita. «¿Ya has hablado con los inversores asiáticos?», preguntó Marcos, mirando su caro reloj. «Están ansiosos por expandirse al mercado de los juegos en línea», respondió Clara. «Quieren convertir las tabletas educativas en plataformas de entretenimiento mucho más lucrativo que enseñar a leer a niños pobres». La puerta se abrió suavemente y David entró con una bandeja de medicamentos. Su presencia trajo una extraña calma a Isabella, como si fuera el único ancla de humanidad en un mar de traición. «Disculpen», dijo David educadamente. «Necesito comprobar los signos vitales de la paciente». Clara y Marcos intercambiaron miradas irritadas. «Date prisa», ordenó Clara con desdén. «Estamos discutiendo asuntos importantes de la familia». David se acercó a la cama y con su delicadeza habitual tomó el pulso de Isabella. Por un momento sus ojos se encontraron. Él no sabía que ella estaba consciente, pero había algo en su mirada que parecía susurrar: «Te protegeré». «Enfermero», llamó Marcos con arrogancia. «Mañana la trasladarán. Asegúrese de que se retiren todas sus pertenencias personales».
No queremos que ningún objeto sin valor acompañe a la paciente. Sí, señor, respondió David, pero Isabella percibió un apretón casi imperceptible en su mandíbula. Él sabía que algo andaba mal, aunque no comprendía completamente qué era. Después de que David se marchó, Clara se acercó de nuevo a la cama. ¿Sabes, Marcos? A veces pienso que sería más fácil si ella simplemente no sobreviviera al traslado. Los accidentes ocurren en las ambulancias. El comentario hizo dudar a Marcos. Clara, ya hemos hablado de esto. El plan es mantenerla viva pero incapacitada. Es más seguro legalmente. Por ahora, murmuró Clara, acariciando fríamente el cabello de Isabella como si fuera un objeto. Pero quién sabe lo que le depara el futuro a una persona en estado vegetativo. Mientras ellos discutían su destino como si ella fuera una mercancía, Isabella comenzó a formular mentalmente los primeros pasos de su venganza. Tenía 15 horas antes del traslado forzoso. 15 horas para convertir su aparente vulnerabilidad en la trampa más devastadora que Clara y Marcos jamás podrían imaginar. Pero primero necesitaba confiar en alguien, y solo había una persona en ese hospital que había mostrado verdadera compasión por ella. Un enfermero que se había enamorado de su alma incluso antes de saber su nombre. Cada palabra cruel que salía de la boca de Clara y Marcos estaba siendo silenciosamente archivada en la mente estratégica de Isabella. La subestimaban por completo, tratándola como una víctima indefensa. No tenía ni idea de que estaban alimentando la determinación de una mujer que había enfrentado y vencido a gigantes corporativos mucho más intimidantes que ellos. A las 2 de la madrugada, cuando el hospital se sumía en el silencio, Isabella tomó la decisión más arriesgada de su vida. David acababa de terminar su ronda nocturna y se acercaba para comprobar sus signos vitales por última vez. «David», susurró ella, abriendo los ojos por primera vez en 15 días. Él casi dejó caer la carpeta médica, con una mezcla de sorpresa y alivio en el rostro que aceleró el corazón de Isabella. «Dios mío, ¿estás? ¿Cómo?» «Llevo 2 semanas consciente», la interrumpió Isabella con voz ronca pero decidida. «Fingí estar en coma para descubrir quién intentó matarme y ahora necesito tu ayuda». David miró rápidamente hacia la puerta y luego se acercó. Sabía que algo andaba mal. Los exámenes neurológicos del doctor Anderson no tenían sentido. Sus reacciones pupilares siempre fueron normales, pero insistí en que tenías daño cerebral severo. «Anderson está siendo pagado por mi hermana», reveló Isabella, observando cómo la indignación crecía en el rostro de David. «Clara y mi exnovio Marcos orquestaron el accidente de avión. Mañana quieren trasladarme a una clínica privada donde pueden mantenerme sedada indefinidamente». «Eso es monstruoso», murmuró David, apretándole suavemente la mano. «¿Pero por qué confías en mí? Ni siquiera me conoces». Isabella sonrió por primera vez en semanas. «Te enamoraste de mí creyendo que era una paciente en coma terminal. Confesaste tus sentimientos a alguien que creías que nunca podría corresponderte. Ese tipo de carácter no se finge, David». Durante las 2 horas siguientes, Isabella delineó meticulosamente su plan de venganza. David descubrió que no solo estaba hablando con una multimillonaria, sino con una brillante estratega que había construido un imperio precisamente por anticiparse a las traiciones y preparar contraataques devastadores. «Mi teléfono está en el cajón de la mesita de noche», le indicó Isabella. «Dentro hay contactos de periodistas de investigación, abogados especializados en fraudes corporativos e incluso un detective privado que trabaja exclusivamente para mí». David recuperó discretamente el dispositivo. «Pero, ¿cómo vamos a demostrar todo eso? Es tu palabra contra la de ellos». Isabella sonrió con una confianza que hizo que David comprendiera por qué ella se había convertido en una de las mujeres más poderosas del mundo. «David, ¿crees que he sobrevivido 15 años en el mundo corporativo sin aprender a protegerme? Hace 3 años, cuando Marcos insistió en que firmara ese poder por precaución, instalé una aplicación de grabación en todos mis dispositivos personales». Ella explicó que su tableta personal, que Clara había dejado descuidadamente sobre la mesita de noche, contenía grabaciones automáticas de todas las conversaciones que tenían lugar cerca de ella. Cada palabra conspiratoria, cada plan cruel, cada comentario despreciable, todo estaba documentado en archivos de audio con marcas de tiempo precisas. «Además», continuó Isabella, «mi empresa tiene un protocolo de seguridad que Clara desconoce. Cualquier intento de activar el poder notarial desencadena automáticamente una investigación interna completa. Mi asistente personal, Robert, lleva 2 semanas recopilando pruebas». David asintió con la cabeza, impresionado. «Entonces, ya sabías que intentarían algo así».
No específicamente, pero Marcos siempre ha sido demasiado ambicioso y Clara siempre me ha odiado por haber tenido más éxito. Cuando empezaron a verse en secreto hace 6 meses, sí lo sabía. Intensifiqué las medidas de protección. Durante la madrugada, David ayudó a Isabella a coordinarse discretamente con su equipo externo, utilizando códigos preestablecidos. Ella envió mensajes que parecían aleatorios pero que activaban protocolos de emergencia específicos. Robert llegará mañana a las 9 de la mañana fingiendo ser un consultor médico, explicó Isabella. Mi abogada personal, Eleanor Vance, vendrá disfrazada de enfermera a las 10, y a las 11, cuando Clara firme los papeles de la transferencia, tendremos periodistas, autoridades y pruebas suficientes para destruir por completo su credibilidad. David observó a Isabella trabajar con creciente admiración. ¿Cómo puedes mantener la calma? Tu propia familia intentó matarte. Isabella hizo una pausa y por primera vez David vio vulnerabilidad en sus ojos. Porque he aprendido que la ira nubla el juicio. Y cuando vienes de donde yo vengo, una mujer construyendo un imperio en un mundo dominado por hombres blancos ricos, no puedes permitirte cometer errores emocionales. Ella le contó a David sobre los cientos de reuniones en las que la subestimaron, las veces que los inversores intentaron robarle sus ideas, los contratos que casi perdió porque otros ejecutivos pensaban que una joven no podía ser competente. Cada injusticia me enseñó a ser más inteligente, más preparada, más implacable cuando era necesario. ¿Y ahora? Preguntó David, revisando la puerta de nuevo. Ahora Clara y Marcos descubrirán lo que pasa cuando se subestima a alguien que ha pasado toda su vida siendo subestimada, respondió Isabella, con los ojos brillando con una determinación que hizo que David entendiera por qué había llegado tan lejos. A las 5 de la mañana, cuando David tuvo que retomar sus funciones normales, Isabella volvió a cerrar los ojos, volviendo a su actuación de paciente inconsciente. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era una víctima fingiendo vulnerabilidad, sino una depredadora preparando la emboscada. Clara y Marcos llegarían en unas horas, confiados de que estaban a pocas horas de robar miles de millones de dólares. No tenían ni idea de que cada paso que daban estaba siendo meticulosamente anticipado por alguien que había convertido el arte de la venganza estratégica en una ciencia exacta. Por un momento, cuando Isabella oyó pasos en el pasillo y rápidamente volvió a adoptar la postura de coma, cualquier observador distraído habría pensado que se trataba de una paciente indefensa esperando su destino. Pero quienes conocen la verdadera fuerza saben que ella crece precisamente en el silencio, alimentada por la paciencia de quienes saben que la justicia más dulce es la que se sirve en el momento más inesperado. A las 9 en punto, un hombre trajeado llegó a la recepción del hospital y se presentó como el Dr. Lucas Stone, especialista en neurología de la Universidad de Harvard. Clara no sospechó nada. Al fin y al cabo, ¿qué enfermero de barrio conocería consultores médicos de élite? Robert, susurró Isabella cuando se acercó a la cama, fingiendo examinarle las pupilas. ¿Todo listo? El FBI está analizando las grabaciones en este momento, murmuró Robert, ajustando el estetoscopio. Eleanor llegó hace 5 minutos disfrazada de enfermera del turno de mañana. Los periodistas están apostados en la planta baja. A las 10:30, Clara entró triunfante en la suite, acompañada de Marcos, el Dr. Anderson y 2 paramédicos para el traslado. Por fin libre de esta farsa, le susurró a Marcos, creyendo que Isabella no podía oírla. ¿Está listo el papeleo?, preguntó Marcos, mirando su caro reloj. Todo firmado, respondió Clara, mostrando los documentos de traslado. En 1 hora ella estará en la clínica privada y en 48 horas tendremos el control total de Aurora Education. Fue entonces cuando Eleanor Vance se acercó, sacando discretamente una corbata de dentro de su uniforme de enfermera. En realidad, señor Hayes, hay algunos formularios adicionales que deben completarse. Clara frunció el ceño. ¿Qué formularios? El Dr. Anderson no ha mencionado nada al respecto. Eleanor sonrió fríamente. Formularios penales. Me llamo Eleanor Vance, abogada especializada en fraudes corporativos, y usted está oficialmente detenida por intento de homicidio, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude empresarial. El rostro de Clara palideció al instante. Esto es ridículo. Mi hermana está en coma. Su hermana, interrumpió una voz firme procedente de la cama, está perfectamente consciente y ha escuchado cada una de las sórdidas palabras que han dicho en las últimas 2 semanas. Isabella abrió los ojos y se sentó lentamente en la cama, con la mirada alada fija en Clara y Marcos. La expresión de conmoción en sus rostros habría sido cómica si no fuera tan satisfactoria. Imposible,
balbuceó Marcos, retrocediendo instintivamente. Los exámenes, el doctor Anderson lo confirmó. El doctor Anderson, dijo Isabella con calma, está siendo arrestado en este momento por falsificación de informes médicos y recepción de sobornos. $50,000 depositados en su cuenta offshore la semana pasada, dinero que se ha rastreado directamente hasta una de las empresas fantasma de Clara. David entró en la suite seguido por 2 agentes federales. Señora Thornton, necesita ayuda para levantarse. Isabella sonrió, la primera vez que David veía esa sonrisa radiante. Gracias, David, estoy perfectamente bien. Clara intentó una última carta desesperada. Isabella, no lo entiendes. Estaba tratando de protegerte. Marcos me convenció de que... Clara la interrumpió Isabella, levantándose de la cama con una dignidad impresionante. Tengo grabaciones de vosotros 2 planeando mi asesinato, literalmente discutiendo si sería más fácil que no sobreviviera al traslado. Robert se acercó con una tableta, reproduciendo el audio con claridad cristalina. Sería más fácil si ella simplemente no sobreviviera al traslado. Los accidentes ocurren en las ambulancias. La voz de Clara sonó alta y clara en el silencio mortal de la suite. Marcos intentó salir discretamente, pero se encontró con 2 agentes federales bloqueando la puerta. Además de las grabaciones, continuó Isabella, tenemos registros bancarios que muestran los pagos al doctor Anderson, correos electrónicos entre ustedes discutiendo el sabotaje de mi avión, y mi parte favorita, Marcos. Fuiste tan estúpido como para usar la tarjeta corporativa de Aurora Education para comprar los billetes para tu escapada romántica con Clara al Caribe. Planeaban celebrar mi muerte a lo grande. Eleanor entregó los documentos oficiales. Clara Hayes está arrestada por intento de homicidio en primer grado, conspiración criminal, fraude corporativo y falsificación de documentos. Marcos Vega, usted está arrestado por los mismos delitos, más extorsión y violación de contrato fiduciario. Mientras le ponían las esposas, Clara intentó una última súplica desesperada. Isabella, por favor, somos familia. Papá y mamá se quedarían devastados si lo supieran. Isabella se acercó a ella, con voz baja pero cortante como una navaja. Papá y mamá ya lo saben. Los llamé a las 6 de la mañana y les expliqué todo. Están volando de regreso de Europa en este momento, no para apoyarte, Clara, sino para testificar públicamente que repudian completamente tus acciones. Marcos, ahora esposado, intentó mantener cierta dignidad. No puedes probar que saboteamos el avión. Isabella sonrió con fría satisfacción. De hecho, sí puedo. ¿Recuerdas aquella conversación de hace 3 semanas cuando casualmente preguntaste por los protocolos de mantenimiento del jet? Lo estaba grabando, y el técnico al que sobornaste ya lo ha confesado todo a cambio de inmunidad. Cuando Clara y Marcos fueron escoltados por los agentes, Isabella finalmente permitió que sus emociones afloraran. David se acercó vacilante. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, tocándole suavemente el brazo. Aliviada, respondió Isabella, mirándolo directamente a los ojos. Y hay algo que tengo que decirte, David. Escuché tu confesión aquella noche, cada palabra. David se sonrojó profundamente. Isabella, yo lo siento mucho, sé que fue inapropiado. Fue lo más bonito que alguien me ha dicho nunca, le interrumpió Isabella. Te enamoraste de quien realmente soy, no de lo que tengo. Y ahora tengo una pregunta para ti. Isabella tomó sus manos, ignorando por completo a Robert y Eleanor que observaban con discretas sonrisas. David Green, ¿quieres casarte conmigo? A David se le cayó la mandíbula. Isabella, ¿estás hablando en serio? Por supuesto. Arriesgaste tu carrera para protegerme cuando pensabas que estaba indefensa. Me has demostrado más amor verdadero en 2 semanas que Marcos en 3 años. Entonces, ¿qué me dices? David miró a Robert y Eleanor, que le hicieron un gesto de ánimo, y luego volvió a mirar a Isabella. Sí, dijo él, atrayéndola hacia sí. Sí, 1000 veces sí. Mientras se besaban por primera vez, Eleanor no pudo resistirse a hacer un comentario sarcástico. Bueno, este no es precisamente el giro que Clara esperaba cuando planeó hacerse con el control de la empresa. Isabella se rió, aún en brazos de David. Clara quería robarme mi imperio, pero ha terminado dándome el mayor regalo de mi vida, la certeza de quien me ama de verdad. Fuera del hospital, mientras Clara y Marcos eran introducidos en diferentes coches patrulla bajo el flash constante de las cámaras, una pregunta seguía en el aire.
Como un intento de asesinato motivado por la codicia se había convertido en el catalizador del amor más verdadero que Isabella había experimentado jamás. 6 meses después del juicio, Isabella Thornton caminaba por el pasillo principal de Aurora Education con una elegante chaqueta azul marino, su anillo de boda brillando discretamente bajo las luces de la oficina. A su lado, David, ahora formalmente el Dr. David Green Thornton tras completar rápidamente su MBA en Administración Hospitalaria, revisaba los informes financieros del último trimestre. «Las cifras son impresionantes», comentó David, deteniéndose ante el panel digital que mostraba el impacto global de la empresa. 400.000 niños más han recibido tabletas educativas este trimestre y los ingresos han aumentado un 42%. Isabella sonrió al observar las fotos enviadas por profesores de escuelas rurales de Brasil, África y Asia, niños sonrientes mientras aprendían gracias a la tecnología que ella había hecho accesible. «He descubierto que hacer el bien es sorprendentemente lucrativo. ¿Quién lo hubiera dicho?». Al otro lado de la ciudad, Clara Hayes cumplía el segundo año de su condena de 15 años por intento de asesinato. Su antigua mansión había sido subastada para pagar las indemnizaciones, y Marcos se enfrentaba a un proceso similar en otra prisión estatal. Los periódicos habían cubierto ampliamente el escándalo, convirtiendo sus nombres en sinónimos de codicia familiar y traición. «¿Sabes lo que más me impresiona?», preguntó David, ajustándose la corbata que Isabella le había regalado el día en que asumió oficialmente el cargo de director de responsabilidad social de la empresa. «¿Cómo has conseguido convertir su intento de asesinato en la mayor expansión de la historia de Aurora Education?». Isabella se rió, recordando el día en que decidió utilizar la publicidad generada por el escándalo para lanzar la campaña global Educación sin Fronteras. La conmoción pública por la historia, una multimillonaria que casi fue asesinada por su propia familia por ayudar a comunidades desfavorecidas, había generado donaciones récord y alianzas con gobiernos de todo el mundo. «La ironía es deliciosa», admitió Isabella, pasando por la sala de reuniones donde ella y David habían planeado la expansión a nuevos continentes. «Clara quería destruir mi proyecto social para centrarse únicamente en los beneficios. Ahora, gracias a la publicidad que ella me dio, estamos impactando en más vidas de las que jamás hubiera soñado». David se detuvo frente a la nueva ala del edificio. El Centro David Green Thornton para la Ética y la Salud, financiado íntegramente por Aurora Education y dedicado a prevenir casos de negligencia médica como el que casi acaba con la vida de Isabella. «Todavía no puedo creer que hayas nombrado un centro entero con mi nombre». «Salvaste mi vida arriesgando tu carrera», respondió Isabella, acariciándole suavemente la cara, «y me enseñaste que el amor verdadero no tiene precio ni color ni clase social. Este centro garantizará que otros pacientes vulnerables tengan la protección que tú me diste». Esa tarde, ellos participaron en la inauguración de otra escuela en Chicago, financiada a través de la Fundación Green Thornton para la Educación Inclusiva. Niños de todas las edades probaban las nuevas tabletas mientras sus padres observaban con lágrimas en los ojos, muchos de ellos trabajadores como David, al ver por primera vez a sus hijos tener acceso a tecnología educativa de punta. «¿Saben?», dijo Isabella durante su discurso informal a las familias presentes. «Hace un año casi muero por intentar hacer precisamente eso, llevar una educación de calidad a comunidades como la suya. Algunas personas pensaron que estaba malgastando el dinero». David le cogió la mano discretamente, mientras ella continuaba. «Hoy puedo decir con certeza que invertir en ustedes ha sido la mejor decisión que he tomado nunca, y casi morir por ello me ha dado el mayor regalo de mi vida. Encontrar a alguien que me quiere por lo que hago, no por lo que tengo». Al final del evento, una periodista preguntó por Clara y Marcos. «Recibieron exactamente lo que se merecían», respondió Isabella con calma. «Pero lo más importante es que sus acciones me han enseñado la diferencia entre las personas que quieren quitarte algo y las personas que quieren construir algo contigo». David añadió con una sonrisa. Clara intentó robarle el imperio a Isabella, pero acabó dándole algo mucho más valioso: la certeza de quien la ama de verdad. Esa noche, en su nuevo apartamento con vistas a la ciudad, deliberadamente más pequeño y acogedor que la mansión donde había vivido con Marcos, Isabella y David revisaban los planes para el próximo año. La empresa se estaba expandiendo a 15 nuevos países. El Centro de Ética había prevenido 3 casos de negligencia médica en hospitales asociados, y estaban esperando su primer hijo. «¿Sabes qué es lo más gracioso de toda esta historia?», preguntó Isabella, acariciando su aún discreta barriga. «Clara se pasó toda la vida envidiando mi éxito sin darse cuenta de que estaba desperdiciando un tiempo precioso que podría haber dedicado a construir algo propio». David reflexionó por un momento. Quizás ella nunca entendió que el verdadero éxito no consiste en quitarle algo a alguien, sino en crear algo que mejore el mundo.
Isabella asintió con la cabeza, mirando por la ventana a la ciudad iluminada. La venganza más dulce no fue meterla en la cárcel, David. Fue demostrar que una persona movida por el amor puede construir algo mucho más grande de lo que las personas movidas por la codicia jamás podrían destruir. 6 meses antes, Isabella había fingido estar en coma para descubrir quién quería destruirla. Ahora se despertaba cada día junto al hombre que la había amado cuando se sentía más vulnerable, trabajando en una empresa que transformaba vidas en todo el mundo y esperando un hijo que crecería sabiendo que el amor verdadero y la justicia social no son conceptos opuestos, sino fuerzas que se multiplican cuando se unen. Clara intentó robarle el imperio a Isabella, pero terminó entregándole el mayor tesoro posible, la certeza absoluta de que había encontrado no solo una pareja, sino a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por amor. Si esta historia de traición familiar, amor verdadero y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para disfrutar de más historias que demuestran que la mejor venganza es siempre construir algo más grande de lo que tus enemigos jamás podrían imaginar destruir.